Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo a la Fundación Moderna haberme invitado a participar en este simposio. Mi intervención se va a centrar en la repercusión cultural del desarrollo económico, concretamente en el ámbito del mecenazgo artístico de origen empresarial, personalizado en el caso de la familia Huarte, que como todos ustedes saben es una familia de origen navarro muy importante en la industria española del siglo XX. Como saben, la labor iniciada por Félix Huarte, quien además de presidir un importante grupo empresarial en España, también fue vicepresidente de la Diputación Foral de Navarra, y su labor de mecenazgo fue continuada por sus hijos Jesús, Juan, Felipe y María Josefa Huarte de Beaumont. Mi intervención focalizará la atención sobre los encuentros de Pamplona 1972, evento patrocinado por esta familia, que fue el que más relevancia y exposición pública alcanzó. En realidad, supusieron el punto álgido de una actividad de apoyo a las artes que venían desempeñando desde los años 50 del siglo XX, incluso antes, si nos retraemos a la figura del propio Félix Huarte. Antes de comenzar, me gustaría lanzarles algunas preguntas. ¿Es lo mismo mecenas que coleccionista? ¿Quiénes pueden ejercer o quiénes ejercen este mecenazgo o este coleccionismo? Y por último, ¿cuáles son las motivaciones que tienen estos mecenas o coleccionistas? Bueno, la primera pregunta la dejo sin contestar, la dejo a su propio criterio, y la segunda es bastante más fácil de responder, ¿no? ¿Quiénes pueden ejercer el mecenazgo y el coleccionismo? Pues lo ejerce por una parte el Estado o instituciones públicas, y por otra particulares, y aquí es donde entra nuestro simposio, empresas privadas. En el caso del sector público podemos hablar de una intención de mejorar el bienestar de los ciudadanos a través del arte y de la elevación de su nivel cultural, e incluso podemos hablar de una instrumentalización del arte y la cultura. Pero ¿qué mueve a los mecenas y coleccionistas de arte privados a serlo? ¿Qué motivación encuentra alguien para gastar o invertir su dinero en arte? La satisfacción del gusto personal puede ser una, la búsqueda de prestigio social, de beneficios fiscales, la verdadera apreciación del arte en sí mismo, el deseo de contribución a la extensión del conocimiento, entre otras muchas razones que se suelen dar. En una coyuntura como la que se dio en España desde los años 40 hasta finales de los años 70 del siglo pasado, en la que el Estado, en líneas generales, no practicaba políticas de apoyo cultural ni a la creación ni a la difusión, la iniciativa privada resultó fundamental. En muchos casos fue decisiva en el surgimiento y evolución de tendencias y movimientos que de otras formas hubieran encontrado todavía más dificultades para desarrollarse. En el caso de los Huarte resulta especialmente significativo por la gran labor que realizaron en este sentido, invirtiendo parte de sus beneficios en el apoyo a la libre, y subrayo la palabra libre, creación artística en sus diferentes campos en la España del franquismo. Muchos de los artistas que recibieron este apoyo han resultado a la postre ser claves en el arte español del siglo XX. El caso que nos ocupa no es único, y el mecenazgo artístico de origen empresarial se ha dado ya desde la Revolución Industrial, desde sus inicios. Y en este sentido podemos citar a figuras como James Smithson, el propio Salomón Guggenheim o Francisco Matarazzo Sobrinho en Brasil. En España podemos mencionar a José Lázaro Galiano, de origen navarro, Marcelino Botín, Juan Mar o incluso Faustino Obregón. Los encuentros de Pamplona en 1972 constituyeron el colofón de una etapa en la prolongada trayectoria de mecenazgo de los Huarte, de la que haremos ahora un recorrido superficial. He puesto algunas imágenes representativas de todos estos campos en los que la familia Huarte mostró su apoyo. Por un lado, Félix Huarte colaboró en la fundación del Conservatorio Navarro de Música Pablo Sarasate, fundada en 1956, y también en la Sociedad de Conciertos Santa Cecilia, en el Orfeón Pamplonés, además del apoyo individual a artistas como Carmelo Bernaola o Miguel Ángel Coria. En cuanto a arquitectura, y hablando de sus hijos, destacaremos obras como Torres Blancas del arquitecto Javier Sáez de Beltrán. H. Muebles fue una empresa de diseño de muebles que destacó por su avanzado diseño. X Films, que es una productora de cine que apostó por una línea artística y experimental.
que estuvo funcionando entre los años 1963 y 1973. La editorial Alfaguara, en cuya fundación intervinieron los Duarte, la revista Nueva Forma, la revista de arte y arquitectura, la Sala ISA, una sala de exposiciones, y el grupo musical Alea. Por tanto, los Duarte crearon una red o un entramado artístico de vanguardia, del que formaron parte la gran mayoría de los imprescindibles del arte español del siglo XX. Entre ellos encontramos nombres como Chillida, Oteiza, Palazuelo, el grupo Alea, Lucio Muñoz, Eusebio Sempere, Antonio Capes, Manolo Rivera, Millares, Antonio López, Equipo 57 o incluso Zar. Y esto solamente hablando de artes plásticas. Estos artistas participaron en los diversos proyectos que pusieron en marcha o simplemente gozaron de su apoyo personal. En imagen tenemos al músico bilbaíno Luis de Pablo, que fue el fundador del grupo Alea en 1964. En 1971, este músico fue el receptor del encargo de los hermanos Duarte Beaumont, los hijos de Félix Duarte, que pretendían rendir homenaje a su padre recientemente fallecido. Pero en colaboración con el artista plástico José Luis de Santo, también en imagen, terminó por idear un evento de mayor magnitud, un festival de arte multidisciplinar e internacional, de carácter experimental. Pretendía ser una foto fija del arte global del momento artístico. Ser el punto de encuentro entre las manifestaciones artísticas occidentales y no occidentales, y ser el marco que facilitara la construcción de una tradición común. De esta forma, España dejaría de estar en el segundo plano artístico y cultural para colocarse en la primera línea de la creación. Pretendía, por tanto, dar un pulso al nivel cultural y artístico de España. La concepción de los encuentros estuvo presidida precisamente por el ánimo de encuentro y comunicación, con una clara vocación universal y de libertad. En realidad se trataba del pistoletazo de salida de lo que hubiera supuesto un ambicioso proyecto de renovación cultural para España desde Navarra y de Pamplona, ya que fueron ideados para ser la primera edición de un festival bienal, es decir, que se hubiera celebrado cada 2 años, y a la creación asociada de un centro documental y de publicaciones. ¿Les parece un proyecto ambicioso? ¿Les recuerda algo este tipo de proyecto? ¿Les viene a la mente algo? ¿Qué les sugiere esta idea del proyecto bienal de Festival de Arte Contemporáneo? ¿Progreso? ¿Relevancia? ¿Referencia? ¿Quizás un posicionamiento internacional? ¿Una creación de riqueza y no solamente cultural? En imagen en la pantalla tenemos imágenes de la Bienal de Arte de Venecia y de la Bienal de Arte de Sao Paulo. Son 2 grandes eventos artísticos internacionales que en sus inicios presentaron características muy similares a las que presentaron los encuentros. Especialmente el caso de Sao Paulo, una bienal de referencia a nivel internacional cuyo impulsor fue el empresario Federico Matarazzo Sobriño. Ambos festivales constituyen una especie de Berlinale para hacernos quizás una mejor idea de qué supusieron, ¿no? Se trata de festivales especializados y de alta calidad. O de la misma Mostra de Venecia, cuyo origen está ligado también al de la Bienal de Venecia. Se incluía la propia Bienal de Arte, que hoy se ha posicionado como uno de los mejores y más prestigiosos festivales del mundo. Los encuentros de Pamplona 72 tuvieron lugar del 26 de junio al 3 de julio de ese mismo año. Oficialmente fueron patrocinados por la Excelentísima Diputación Foral de Navarra, así como por el Excelentísimo Ayuntamiento de Pamplona, pero en la práctica fueron promovidos y en un porcentaje altísimo financiados por la familia Duarte, quien encargó su organización a los 2 artistas mencionados. En su día se dijo que los encuentros costaron 2 millones de pesetas, aunque según mis cálculos costaron un mínimo de 11. Y en la época hubo quien especuló con que fueron 16. Me he tomado la libertad de hacer el cálculo aproximado de la equivalencia de esos 2 millones de 1972 a euros actuales y sale una inversión de unos aproximadamente 1.200.000 euros. Sí. Vale. Comenzamos a dibujar la programación artística en que consistieron estos encuentros. La música elaborada oculta estuvo presentada tanto en su vertiente más convencional como en la más contemporánea y experimental.
La música tradicional europea estuvo representada por obras de Tomás Luis de Victoria o Laurent Pamplonés, y la contemporánea o experimental representada por uno de los padres del arte contemporáneo, el mítico John Cage. Entre otros representantes de esta vertiente contamos a los miembros de ALEA, Maurice Cage o el grupo K. Otras músicas tradicionales serían el cantado gaditano, Diego Gastor, Salapartaris Hermanos Arza, el grupo Kathakali de Kerala, de India, Tramanqué de Vietnam o Hossein Malek de Irán. En los encuentros se dieron también un gran número de obras interdisciplinares. Estamos hablando de un momento en el que se busca la obra de arte total, la disolución de los límites entre diferentes disciplinas artísticas. Entonces son obras en las que estas disciplinas dialogan de igual a igual. Como ejemplo hemos puesto, o les he colocado, a Locke y Silater de Luc Ferrari y Sergio Breton, con el famoso espectadores del equipo Crónica, que tuvo lugar en el Frontón Lagrip, o la propia Soledad Interrumpida de José Luis Alexandre y de Pablo. Además, se incluyó la muestra Generación Automática de Formas Plásticas, en la que, celebrada en el Hotel Tres Reyes, en la que se mostraban obras o las primeras obras fabricadas con ordenador, algo que era novísimo en aquella época y muy innovador. Sí. La muestra de Vasco Actual, en la que participaban artistas, sobre todo todos ellos tenían relación previa con la familia Huarte. La cúpula neumática, que ven en pantalla y que se situaba en hoy día estaba Huarte, es un ejemplo de arquitectura efímera y además sirvió como evento para otro tipo de manifestaciones artísticas, como la poesía experimental, que tenemos en imagen y que en otra ocasión explicaremos más en profundidad. Y también se instalaron obras en la calle, es decir, el arte tomó la calle. Estas son imágenes del Paseo Sarasate. También hubo sitio para el cine de vanguardia. Por tanto, también para propiciar y buscar este diálogo y encuentro entre artistas y pública, todos los actos programados eran de libre asistencia y gratuitos, y además se organizaron coloquios diarios que favorecieran el diálogo entre artistas y público y de artistas entre sí. La idea era comunicar, crear una tradición común para avanzar hacia el futuro, es decir, dar ese impulso artístico a Navarra y España. En datos, en los encuentros participaron más de 300 artistas, aunque no habremos de quedarnos solamente en los aspectos cuantitativos, sino también en los cualitativos. Entre los nombres de artistas que participaron estuvo Antonio Muntadas, el equipo Crónica, el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid, Oppenheim, el Centro de Arte y Comunicación de Buenos Aires, o el propio David Tudor. En cuanto a su procedencia, pues eran nombres de primera fila de países tan variados como, además de España, Francia, Inglaterra, Alemania, Austria, Italia, Argentina, Brasil, Estados Unidos, etc. Casi todas las disciplinas estuvieron representadas y, por último, quisiera hacer un inciso, para finalizar, en la repercusión que tuvieron estos encuentros. A pesar de que el contexto sociopolítico del momento enriqueció el contenido cultural de estos encuentros, encontraron un hueco en los medios nacionales e internacionales, de forma que se han registrado o hemos encontrado referencias en medios alemanes, franceses e inglaterras, en Le Monde, Express Combat, The Time o el Giornale d'Italia, entre otros medios especializados. Con el paso del tiempo, la valoración de los encuentros ha crecido, sobre todo en los últimos años, y cada vez más han sido objeto de estudio. Han sido el objeto central de una docena de artículos de revistas especializadas, formando parte también de recopilaciones del arte español del siglo XX. Han sido objeto de dos exposiciones monográficas retrospectivas que han tenido lugar en el museo más importante de arte contemporáneo de España, el Reina Sofía, y se han publicado sendos catálogos monográficos sobre ellos, un libro y varios trabajos universitarios, entre los que se encuentra mi tesis doctoral. Por último, ¿qué supusieron los encuentros para Navarra? Pues una visión más aceptada por parte de las entidades públicas, es decir, un mayor apoyo, hubieran permitido una continuidad de los encuentros. Hubieran cambiado quizás la faz cultural de Navarra y Pamplona, de mantener el nivel artístico. Un evento cultural de esta magnitud habría crecido con los años y, ¿por qué no?, habría situado Pamplona en el mapa internacional por algo más que los sanfermines. Habría dinamizado nuestra región. Estas suposiciones no son del todo descabelladas
ya que festivales similares han tenido lugar en ciudades similares a la nuestra, como es el caso de Darmstadt, en Alemania, y es inevitable imaginar una Pamplona o incluso una Navarra diferentes, más dinámicas, a la vanguardia del arte y la cultura.